En primer lugar, quería agradecer tanto a la Unión de Periodistas como a PIA, como sabéis que la Unión de Periodistas es la organización profesional que nos compete y que tenemos aquí a Violeta Tena como vicepresidenta de la Unión, que también ha formado parte de la organización del seminario. Al mismo tiempo, después tenemos a María García de la Fuente como vicepresidenta de la Asociación de Periodistas, como os he dicho, APIA, Asociación Profesional de Información Ambiental. También tenemos a Luis Guijarro como periodista ambiental y secretario de la asociación. Y por último, también contamos con Abel Campos, que supongo que algunos le conoceréis, porque aparte de periodista de APUN, miembro de la asociación, etcétera, es profesor de alguna asignatura, con lo cual, si no lo habéis tenido, seguramente le tendréis más adelante, ¿vale? Por favor, os ruego simplemente, somos muchos, somos bastante gente, y los que irán entrando, seguro. Si alguien se tiene que ir antes, que tenga en cuenta que hemos pasado una lista de firmas, que no la deje sin firmar, y que por esta parte que nos entorpece menos, se puede, al final, alguno que me ha dicho que se tiene que seguir un cuarto de hora antes o lo que sea, pues lo puedo hacer. Ya sabéis que el ejercicio va a ir en relación, el ejercicio que vais a tener que hacer es una entrevista, ya veréis las características, cómo la tenéis que trabajar, para la cual tenéis que tener muy en cuenta lo que van a comentar en relación a cómo tratar periodísticamente las cuestiones relativas al cambio climático. ¿Vale? Le doy la palabra a Violeta Tena. Gràcies. Per favor, vale, posa sí. el tassó. Molt bé. Així de tal qual, no? Sí, tal qual. Molt bé, fantàstic. Buenos días, bon dia. Jo soc Violeta Tena, com bé vos he explicat, i soc vicepresidenta de la Unió de Periodistes. Com m'he explicat, la Unió de Periodistes és l'associació que agrupa a la major part dels professionals de la comunicació a la comunitat valenciana. Som aproximadament 700 socis. La major part d'ells estan a València, però també tenim bona cosa de socis així a Castelló. Me permetreu, ja que els companys m'han invitat, que aprofite per a fer una miqueta de proselitisme. Nosaltres som una associació que, òbviament, el que fa és defendre els professionals de la comunicació i, a banda d'això, també oferim molts cursos de formació. Ara, per exemple, avui, precisament, a Castelló, en un curs de formació sobre podcast. Un curso de formación sobre podcast. Estamos haciendo también muchos otros cursos que se pueden seguir presencialmente o bien a través de Internet sobre muchísimos otros temas. Y luego, aparte de eso, que quizás es lo que más os pueda interesar, me han comentado que vosotros estáis en segundo de periodismo, ¿no? Pero seguramente de aquí nada estaréis empezando a pensar en buscar un puesto de trabajo, y también tenemos ofertas de trabajo que enviamos a nuestros asociados y que, bueno, me consta que es una buena manera de ir poniendo la cabeza, introduciendo la cabeza en el mercado laboral. Y bueno, aprovechado este momento para hacer mi momento de publicidad, nada, yo simplemente lo que quiero es agradecer a APIA todo el trabajo que hace para, digamos, profundizar en un campo. Yo lo comenté la otra vez, me invitaron también en Valencia a presentar este mismo taller, esta misma jornada. Y me acordaba de cuando yo estaba ahí sentada, ¿no? Que ya hace pues más de 20 años, que era alrededor del año 2000, y entonces vosotros es que no habíais nacido, claro, es que, qué cosas. Y entonces se empezaba a hablar, ¿no? Se empezaba a hablar de la globalización, se empezaba a hablar de una cosa que era el cambio climático, que no teníamos muy claro lo que era, y durante aquellos años hubo un presidente de los Estados Unidos, un ex candidato a presidente de los Estados Unidos que se llamaba Al Gore, que lanzó una película que se llamaba Una verdad incómoda, que por primera vez pues ponía en un lugar mainstream, en una película, en un documental, un tema muy desconocido, como era el cambio climático. De alguna manera fue como una primera llamada de atención, ¿no? Un primer intento por popularizar un problema
que los científicos ya estaban certificando desde hacía algunas décadas, pero que todavía no estaba en la agenda de los medios de comunicación ni en la agenda política. Ha pasado mucho tiempo desde entonces y la evidencia científica a propósito de la existencia del cambio climático, pues la verdad es que a estas alturas, luego de todos los informes del IPCC, del panel intergubernamental del cambio climático, pues son irrefutables, ¿no? Sin embargo, desgraciadamente, en los últimos años hemos visto cómo hay determinadas fuerzas políticas e ideológicas que ponen en cuestión los argumentos científicos que avalan la existencia de este problema. Y es por eso que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad enorme. Tenemos una responsabilidad enorme en hacer que esta información llegue a toda la ciudadanía, ¿no? Porque es la única manera de tener también una democracia más fuerte. Por eso creo que es tan importante el trabajo que hacen los compañeros de APIA, ¿no? Y el trabajo que hacen precisamente en traer aquí a las facultades cómo hacer que esta información sobre el cambio climático de alguna manera permee a todos los géneros periodísticos y a todas las temáticas que se pueden abordar en los medios de comunicación. Nada más, yo simplemente lo que os invito y os animo a que aprovechéis esta jornada al máximo. Yo sé que tener la pantalla ahí abierta es súper goloso, ponerse a buscar Instagram, Twitter y todas estas cosas, o estar mirando los resultados o cómo será la liga este fin de semana, pero lo que os invito es a que abráis los ojos y a que escuchéis a las personas que hoy os acompañan aquí. Nada, muchísimas gracias y adelante con vuestra carrera. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a Hugo por abrirnos estas aulas. Gracias a Abel por invitarnos a la universidad. Primero, es un placer y un honor estar con vosotros porque el periodismo ambiental, que es lo que vamos a hablar a lo largo de esta mañana, es lo que nos apasiona y es lo que, llevamos haciendo durante muchos años. La Asociación de Periodistas de Información Ambiental, APIA, nace hace 30 años, este año cumplimos 30 años. Es una asociación profesional que engloba a periodistas de medios, de prensa, radio, televisión y también de gabinetes, porque yo creo que otra salida profesional que podéis tener y muy interesante son los gabinetes de comunicación. Cada vez hay más demanda de periodistas especializados dentro de los gabinetes, porque os vais a encontrar que no es lo mismo informar de medio ambiente en una empresa eléctrica que cuando te tocan temas económicos, por ejemplo. Bueno, pues dentro de los gabinetes yo creo que tenéis otro campo de especialización interesante. Tenemos presencia en todas las comunidades autónomas y yo creo que es un campo en el que cada vez vamos a ir viendo pues nuevos medios. Nosotros cuando empezamos a estudiar pues siempre teníamos ahí en mente pues eso, trabajar en una televisión, trabajar en un periódico, trabajar en una radio. Yo creo que ahora vosotros podéis ser el medio. Ya no necesitáis un medio que os cubra, ya no necesitáis esa infraestructura que tienen, sino que cada uno de nosotros podemos ser también medios de comunicación, ¿no? A través de pues los podcasts o a través de vuestros blogs o crearos lo que veremos en el futuro que sea la comunicación. Pero siempre será necesario contar con periodistas especializados. Por eso yo creo que es importante que allá donde queráis ir, si os gusta más la cultura, en los deportes, ojalá que sea el medio ambiente como a nosotros, pues os especialicéis, ¿no? Y hace 30 años ya hablábamos de temas de cambio climático y nos costaba mucho meter esos temas en agenda, ¿no? Yo cuando empecé, pues hace 25 años, solamente teníamos 2 momentos al año en el que el cambio climático era importante en los medios y te dejaban publicar temas. Uno, por la cumbre de cambio climático de todos los años, vamos por 29 ya, y la segunda, cuando los científicos presentaban sus informes, ¿no? En el panel intergubernamental de cambio climático. Esos 2 momentos al año. Entre medias era imposible que entrara en los medios los temas de cambio climático porque no tocaban, porque no se vinculaban. Bueno, os he puesto aquí, vamos a hablar de las 5 claves para comunicar cambio climático, cómo podemos conseguir que realmente traspasemos ese lenguaje un poco más alejado de los científicos y consigamos que la ciudadanía empiece a tomar conciencia, ¿no? Y
una de las claves fue el tiempo, ¿no? Pasar de ese ocasional, 2 momentos al año para informar de estos temas, al diario. Eso ha sido posible porque, primero, los medios hemos conseguido no solamente que ese lenguaje científico se traduzca, y nosotros somos esos traductores en un lenguaje para que todo el mundo lo entienda. Nosotros estamos convencidos de que ese lenguaje científico somos capaces de hacerlo entender a toda la ciudadanía, porque el cambio climático es algo que le afecta a todo el mundo y todo el mundo tiene que entender esas afecciones personales. Entonces, pasar de ese tiempo ocasional al diario hace que traslademos un problema ocasional a un problema diario, ¿no? Y consigamos que esas conversaciones que eran exclusivamente del ámbito científico pasen a un ámbito personal. Yo creo que los 2 veranos que hemos vivido estos últimos años han sido especialmente preocupantes, ¿no? Yo creo que acabamos de tener un invierno que no podemos llamarlo invierno, no es lo que solíamos tener como invierno, y llevamos 2 veranos que, sinceramente, bueno, más en esta región, pues es motivo de preocupación esos eventos meteorológicos extremos que antes eran tan puntuales y que se están convirtiendo en una sucesión de anomalías casi diarias que la Agencia de Meteorología nos va informando, ¿no? Con lo cual, ese ocasional ha pasado a ser motivo de conversación. Yo creo que nosotros antes hablábamos entre nosotros de temas de cambio climático, pero yo ahora ya hablo con mis amigos, con mis familiares, con los vecinos, ¿no? En el ascensor ya puede ser un tema de conversación. El espacio. Bueno, pues si asociamos las noticias de cambio climático con lo que le está pasando al oso polar, bueno, pues puede crear un cierto afecto, ¿no? Porque hay también una comunicación de empatía, una comunicación que, bueno, puede apelar más a esa parte sentimental, a esa parte de emocional que tenemos, no tanta como una parte científica, pero bueno, a esa parte emocional. Y eso nos puede funcionar en un determinado momento porque sí que somos, bueno, pues también lectores, oyentes y espectadores que nos emocionan, ¿no? Y que podemos llegar a través de eso. Pero eso se agota. Eso se agota porque nosotros no vamos a sacrificar nada en nuestra vida diaria por los osos polares. Eso lo tenemos que asumir. Nos pueden preocupar mucho los casquetes, nos pueden preocupar mucho los polos, pero es algo que no va a producir una transformación real. Nadie va a dejar de coger el coche, primero porque no lo asocia, ¿no? No asociamos dejar el coche y coger transporte público, venir en bicicleta o venir andando a la facultad con el deshielo de los polos. Y eso nos cuesta mucho en comunicación intentar hilarlo. Y luego porque el problema lo tenemos muy alejado. Si nosotros situamos exclusivamente el problema del impacto del cambio climático en el Polo Norte, pues, o en la Antártida, pues bueno, pues está bien para un momento dado, pero no provocamos un cambio y la transición energética y ecológica no puede avanzar solo con eso. Entonces, el problema del espacio es que tenemos que contar con protagonistas de nuestro entorno. Vosotros en Castellón tenéis evidencias en cada uno de los ámbitos de afecciones de cambio climático. Gracias, Violeta. Podemos conseguir protagonistas muy cercanos que la gente, nuestros lectores o nuestros espectadores identifiquen porque además lo van a encontrar. Si cogemos a un pescador, si cogemos a un agricultor, si cogemos a alguien del sector del turismo, si cogemos a un empresario que luego Abel nos hablará de la cerámica, bueno, pues todos esos sectores los tenemos muy cercanos, ¿no? Y vamos a empezar a asociar esas realidades con nuestra vida personal. Cuando nosotros vamos al mercado y vemos naranjas en agosto, pues nos va a llamar la atención, claro, porque ¿por qué tiene que haber naranjas en agosto? Pues ahí está habiendo un desequilibrio que no es natural. Miraremos la etiqueta y veremos las naranjas vienen de Sudáfrica. Bueno, pues a lo mejor es que no tenemos que comer naranjas en agosto. Eso es acercar una realidad muy palpable de cambio climático y con unas afecciones muy importantes en nuestra vida personal a la vida de cada uno de nuestros lectores y nuestro público, con protagonistas de nuestro entorno. La información especializada, yo creo que es otra de las claves. Cada vez hay una mayor demanda de temas ambientales,
pero hay una mayor demanda por conocer, es decir, no nos vamos a quedar en el titular, no nos vamos a quedar simplemente en un titular de el cambio climático nos afecta, efectivamente, pero ¿en dónde? ¿Quién? ¿Qué datos tenemos? Vamos a intentar indagar mucho más allá. Y para eso necesitamos hacer las preguntas correctas a las personas correctas. Como luego veremos en la guía, vais a contar con unas fuentes a las que poder recurrir, a las que poder entrevistar y a las que poder reclamar esos datos, ¿no? Yo creo que es importante que cada uno en el ámbito que os guste os especialicéis para poder dominar esos temas y llegará un momento en que en las redacciones, como le pasa a Abel muchas veces, pues de repente hay huecos y ves la oportunidad de meter tus temas y crear tu agenda propia. Llega agosto, los políticos se van de vacaciones, dejan de hablar y dejan mucho espacio. Entonces vamos a aprovechar los periodistas ambientales a meter nuestros temas y a contar otras historias que no nos han dejado antes. Bueno, pues yo creo que la información especializada tiene ese valor y por eso es importante que estéis ahí. Y una de las claves por las que empezamos luego a hacer esta guía de cambio climático es la transversalidad. Durante mucho tiempo los periodistas ambientales hemos reclamado una sección propia, tener espacio, tener tiempo en los medios y tener ese espacio que nos permita dar esos temas sin que se nos caigan de la escaleta, sin que nos los pisen o nos los levanten en un periódico. Con eso hemos conseguido abrir un hueco, sacar otros temas que no serían posibles si no tuviéramos ese espacio. Pero con el cambio climático nos hemos dado cuenta que es que afecta a todas las secciones porque afecta a todos los ámbitos de nuestra vida diaria. Por eso ahora estamos reuniéndonos con medios de comunicación, con compañeros de otras secciones, con periodistas deportivos, con medios de comunicación dedicados a deporte, porque al final el cambio climático está presente en economía, en deporte, en cultura, en salud, y vincularlo a todos esos elementos nos ayuda a llegar a otros públicos. Que hablen de cambio climático los deportistas que van a competir en los Juegos Olímpicos nos va a ayudar a abrir los ojos a muchas personas y a llegar con un mensaje a muchas personas que no se interesan por temas ambientales, pero que sí se interesan o por el deporte o por su salud personal, con lo cual vamos a abrir otros campos y otras formas de comunicar ahí. Luego, al final, el periodismo ambiental tiene, aparte de informar, formar, tenemos una tercera pata, que es concienciar. La población tiene una mayor sensibilidad ambiental ahora que cuando nosotros empezamos a estudiar, porque tenemos esa conciencia ambiental mucho más presente en nuestra vida diaria, ¿no? Seguramente vosotros a lo largo de vuestra etapa educativa, en primaria, en secundaria, en el bachillerato, habéis tenido asignaturas relacionadas más o menos con temas ambientales, ¿no? A lo mejor os han explicado el ciclo del agua en naturales o habéis hecho ejercicios de redacción o en lengua habéis analizado textos que tengan que ver con medio ambiente, ¿no? Por eso, desde la escuela y desde los medios de comunicación, que es nuestra parte, hemos ido generando esa sensibilidad y esa conciencia ambiental. ¿Qué nos pasa con el tema de cambio climático? Que es un problema global, pero las soluciones son locales. El problema global puede hacer que determinada parte de la población sienta que es incapaz de hacer frente a un problema tan importante y tan grave y se desconecte, bien por frustración, porque es incapaz de decir, bueno, pues voy a cambiar algo de mi vida, voy a transformarme y voy a conseguir ser un poco más sostenible, o simplemente porque el problema es tan grande que no abarco todo lo que quisiera y eso me puede llegar a lo que conocéis que es la ecofatiga, ¿no? Bueno, esa desconexión no queremos que se produzca, por eso yo creo que la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación es precisamente dar a conocer aquellos proyectos que sí que están funcionando sobre el terreno, que sí que están dando soluciones reales, empresas particulares que sí que están llevando a cabo esa transformación y ejercer un periodismo de soluciones, ¿no? Yo creo que ahí la labor que tenemos es poner cara a esos protagonistas cercanos que sí que están conllevando una transformación para que la gente y otros se copien y puedan tener esos proyectos transformadores, ¿no? A mí me gusta esto del bien de lo que no se nota, porque hay mucha gente trabajando que pues nunca se ha planteado ser protagonista de una noticia, ¿no? Yo creo que al final ponemos el micrófono en un determinado
momento pues, a los políticos cuando toca, a los científicos cuando toca, pero hay mucha gente que está haciendo transformaciones reales y ya está haciendo unos cambios importantes, ¿no? Seguramente en la industria que luego Abel nos contará de la cerámica hay transformaciones fundamentales que están bueno, pues cambiando la forma de hacer las cosas, primero por su propia subsistencia y segundo por una responsabilidad ambiental también. Bueno, pues yo creo que hay que ponerle voz y cara a esos protagonistas del entorno, a esos protagonistas cercanos, que además pueden ser un motor de cambio, ¿no? Y pueden ser revolucionarios a nivel local. ¿Cómo podemos mejorar esa comunicación desde nosotros mismos? Si vosotros tenéis canales de comunicación, pues ojalá os podáis dedicar al medio ambiente. Y tenemos ahora algunos retos que superar, ¿no? En comunicación siempre hemos prestado excesiva importancia y le hemos dado excesiva importancia al cercano, al momento, al ya, ¿no? Siempre prima la inmediatez, la exclusiva, lo que está pasando, pero nos gusta en el periodismo ambiental analizar un poco a largo plazo esos impactos, ¿no? No contar exclusivamente el dato actual, sino hacer un periodismo de análisis frente al periodismo de sucesos. El periodismo de sucesos se olvida mañana, o sea, mañana ya no te vas a acordar ni de esa cifra ni de ese dato, pero si hacemos un periodismo de análisis, y vosotros que estáis ahora haciendo prácticas de entrevistas, cuando se hace una buena entrevista porque te engancha, porque está bien escrita, porque el personaje a priori puede que no te interese, pero sí que de repente dice algo que engancha y que te apetece seguir leyendo, ¿no? Porque tiene algo que aportarte y porque bueno, está bien redactado y te lleva hasta el final, pues ahí estás consiguiendo despertar un poco esa conciencia en cada uno de nosotros. Y nos gusta ese análisis porque nos permite profundizar. En la entrevista te permite profundizar, te permite, bueno, pues no hacer solamente un periodismo de titulares, sino ir a más, ¿no? Y conocer las soluciones. Y luego porque también nos gusta volver, pues cuando hay un incendio forestal, no vamos a contarlo simplemente esa semana o esos 15 días, sino vamos a volver al año siguiente, vamos a ver qué se ha hecho, cómo ha cambiado ese entorno, cómo se ha adaptado, cómo no, cómo podemos mejorar para que no vuelva a suceder. Yo creo que hay que hacer también un periodismo de análisis en eso, ¿no? Y luego porque en el cambio climático todavía tenemos que dar un paso más y no ser solamente víctimas, que lo somos, pero somos cada uno de nosotros, vivamos donde vivamos, sino también agentes de cambio, ¿no? Yo creo que cada uno también podemos ser transformadores, que cada uno de vosotros vengáis en coche a la universidad tiene un impacto, pero si lo hacéis en otro medio de transporte, pues tiene un impacto positivo. Bueno, pues contemos eso también, ¿no? No contemos solamente la parte negativa, contemos también las transformaciones en positivo, ¿no? Y nos gusta eso, ¿no? Apostar por el periodismo de soluciones que hablábamos antes. Y luego, supongo que en algún momento de la carrera hablaréis de la burbuja informativa, ¿no? Esos sesgos que tenemos cada uno de nosotros y que hay determinados temas que nos cuesta mucho salir de esa burbuja y cambiar ciertas percepciones, ¿no? En el cambio climático hemos tenido muchas dificultades porque se ha asociado primero a un discurso exclusivamente de los científicos, eso era un ámbito solamente de análisis científico, de recopilación de datos y además en un lenguaje que no todo el mundo entendía. Pasamos a un ámbito exclusivamente político, con las cumbres de cambio climático y se le daba voz a los políticos y ahora estamos en el tercer nivel, que es un cambio social. En el cambio social tenemos que tener nuevos portavoces. Como vosotros vais a hacer entrevistas, bueno, pues os sugiero que no elijáis políticos, que no elijáis científicos, sino que elijáis personajes que nos aporten otras visiones, ¿no? Otros ámbitos desde los que hablar de temas de cambio climático. A lo mejor os gusta el fútbol, a lo mejor os gusta la música. Bueno, pues dentro de esos ámbitos también hay preguntas de cambio climático que hacerles, ¿no? A esos protagonistas. Abel, no sé si lo dirá, pero ya lo digo yo porque nos parece un magnífico ejemplo. Él, cada vez que se prepara una entrevista, independientemente del tema que vaya a cubrir, siempre lleva una pregunta de cambio climático, porque nunca sabes si la otra persona, bueno, pues a lo mejor hoy no se la sabe,
pero al día siguiente se la va a preparar y si no le va a decir a su gabinete que se la prepare, porque le va a caer. Entonces, vamos a intentar cambiar la agenda. Nosotros vamos a una rueda de prensa porque nos quieren vender algo. Bueno, pues a lo mejor tenemos que sacar eso, pero luego nos llevamos otros temas. Y tendremos esos temas para ir investigando, para ir analizando. A lo mejor no los sacamos ese mismo día, pero me los voy a guardar porque sé que voy a tener un espacio en algún momento, ¿no? Entonces, nos cuesta salir de esa burbuja y romper bueno, lo que todos tenemos, esos sesgos informativos, ¿no? Pero eso se puede romper con nuevos portavoces. Si de repente oímos a nuestro cantante favorito o nuestra actriz favorita hablar de un tema que no es su película, no es su nuevo concierto, su nuevo álbum, sino que te dice yo sí que estoy preocupada por cambio climático o yo estoy cambiando pues mi modo de moverme o a la alimentación o estoy haciendo esto, colaborando con este proyecto, lo que sea, de repente puedo hacer clic en muchas personas y que se planteen, bueno, pues ¿por qué esta persona está haciendo esto, ¿no? Entonces yo creo que es otra forma de entrar. Y luego la transversalidad que hablábamos antes, ¿no? Desgraciadamente el tema de cambio climático ha sido utilizado por los partidos con una carga ideológica importante. Los periodistas ambientales no nos gusta eso porque el cambio climático no tiene ideología, estamos hablando de ciencia, estamos hablando de afección a todos los ciudadanos y tenemos que empezar a hablar de los problemas y de las soluciones, sobre todo, ¿no? De esa parte de las soluciones. Por lo tanto, si hablamos con temas de cambio climático desde las secciones de deporte y desde las de cultura, no entra la ideología. Nosotros cuando vamos a ver un partido de fútbol, baloncesto o el deporte que os guste, o el tenis, no sabemos si la persona que tenemos al lado vota un partido o vota otro y nos da exactamente igual. Compartimos en ese momento nuestra afición por ese equipo deportivo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos puede unir y nos puede, bueno, pues abrir el mensaje y conseguir llegar a otros públicos. Bueno, tenéis que hacer unos trabajos para esta asignatura de entrevistas de diferentes géneros y yo creo que tenéis una ventaja si trabajáis en un medio local, en Castellón, por ejemplo, o en la Comunidad Valenciana, como hace Abel, porque al final la información local es la que le importa al ciudadano. Si ayer estuvimos con el director de Mediterráneo y nos enseñaba las estadísticas que ahora se ven en tiempo real de las noticias que más importan. Bueno, pues en cuanto hay una noticia local de lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro ámbito, eso se dispara. O sea, es algo que todo el mundo se va a interesar y que además todo el mundo va a comentar, ¿no? Y dentro de los temas ambientales tenemos múltiples ejemplos, desde alimentación, desde movilidad, desde energía, desde agua. Yo creo que todo eso al final preocupa y son temas que son muy potentes y en la información local se pueden potenciar. ¿Cómo conseguimos llegar, interesar, tener impacto en comunicación local? Pues lo primero son historias locales de impacto. Tenemos que elegir cómo el cambio climático, que es un problema global, afecta a nuestra comunidad, cómo afecta a nuestro pueblo, qué está pasando, qué transformaciones estamos viendo. Ayer Abel nos comentaba el tema de las coscojas. Bueno, si a alguno le gusta la flora, pues puede ir observando las transformaciones que va viendo. A otros, bueno, pues a lo mejor os gusta salir al mar, pues hablábamos también ayer con los pescadores. Bueno, pues si va a haber más sardina, menos boquerón, ¿por qué aparecen unas especies? ¿Por qué estamos comiendo otras? ¿Por qué de repente el año pasado no había pesca? Con una temperatura del Mediterráneo por encima de 30 grados, nos decían que es una auténtica barbaridad, pues lógicamente no vamos a encontrar ahí pesca. Si conectamos los temas de cambio climático, incluso en las cumbres de cambio climático, cuando vamos con compañeros de medios locales, ellos siempre nos dicen, bueno, fenomenal, este acuerdo de 192 países, ¿en qué se traduce? En Castellón. Bueno, pues en Castellón, efectivamente, tenemos un problema pues con la pesca, con la cerámica, con los agricultores, es bajarlo a nivel que el ciudadano pueda entenderlo, ¿no? Y luego lo unimos al periodismo de soluciones que comentábamos, ¿no? Si estamos con un problema de pesca, bueno, pues
ayer nos decían que están en época de veda, ¿no? Están en descanso, bueno, precisamente para que se recupere. Bueno, pues yo creo que todo eso se le explica al ciudadano, le interesa y además, bueno, pues puede formar parte de esa cadena de cambio y de transición, ¿no? Precisamente porque hay soluciones innovadoras, porque hay mucho conocimiento que la ciudadanía, al final yo creo que todos somos curiosos y nos gusta que nos cuenten pues esas curiosidades y que, bueno, pues si luego encima puedes tomar decisiones, pues decir, oye, pues prefiero consumir este pescado de cercanía, de temporada y voy a dejar de, bueno, pues no tengo por qué tomar perca del Nilo porque, bueno, pues no hay ninguna necesidad teniendo aquí pescado de cercanía, ¿no? Con proyectos que tengan efectos sobre mitigación de cambio climático, ahora tenemos un montonazo de iniciativas de energías renovables, cómo es compatible eso con desarrollo territorial, conservación de la biodiversidad, los programas de reforestación, los proyectos que hay ahora de ganadería y agricultura regenerativa. Bueno, los agricultores están viendo en primera línea los efectos que están teniendo, ¿no? Nos decían ayer que el naranjo tiene a la vez el fruto y la flor, algo que es insólito. El fruto no le ha dado tiempo a madurar y ya está floreciendo el mismo árbol, con lo cual eso sí que ya es un desajuste espectacular. Bueno, pues yo creo que eso es impacto real que la ciudadanía puede ver, ¿no? También hay que relacionarlo con temas locales, ¿no? Con temas que además son próximos a cada uno de los ámbitos en los que trabaja la población. Aquí tenéis muy presente el turismo. Bueno, pues efectivamente el cambio climático va a afectar, ¿no? Va a afectar a destinos turísticos, va a afectar no solamente a que vengan o no turistas en determinadas épocas del año, a lo mejor, bueno, pues empiezan a llegar en otras épocas o empezamos... Esto le he dado yo y lo he apagado, ¿no? O, bueno, pues todo el tema de protección de la línea costera, de regeneración de playas, de cómo hay que recuperar o hacer infraestructuras en el litoral, los temas de seguridad alimentaria, bueno, pues comer de temporada, de cercanía, todo eso, relacionarlo siempre con problemas de cada uno de nosotros, ¿no? Más cercanos. Y luego al final lo que mejor funciona en el ámbito local son las historias personales, ¿no? Protagonistas que tienen nombre y apellido. Al final, si no le ponemos cara, si no le ponemos voz a esas personas, pues la noticia se nos queda en datos. Los datos se olvidan y mañana ni te acuerdas. Pero si conseguimos que nos hable un panadero porque... Bueno, pues el sector de la panadería tiene que hacer una transformación porque los cereales ya no pueden cultivarlos en las épocas, o el sector de la cerveza, ¿no? Que supongo que tendremos aficionados aquí. Bueno, pues si contamos la historia de la cerveza y la afección con el cambio climático, vamos a conseguir atraer a otros públicos. Y vamos a decir, bueno, pues es que el agricultor del lúpulo está teniendo problemas porque ya no hay la floración cuando tiene que ser, o se le pasa antes de tiempo, o tenemos bueno, pues estas plagas o lo que aparezca con el cambio climático. Entonces eso es transformar historias muy alejadas en principio y teóricas, ¿no? Como es un problema de cambio climático, a ciudadanos y a ponerle cara a las personas, ¿no? Y luego, otro de los factores que puede ser interesante, que además hay un movimiento ciudadano importante, es la transformación desde abajo, ¿no? La transformación que la sociedad está haciendo y contar esas historias que pueden parecer pequeñas, pero que tienen un impacto muy importante, ¿no? Por ejemplo, los huertos escolares, ¿no? Empezó siendo a lo mejor unos proyectos pequeñitos que se hacían en algunos colegios, que... bueno, eran un poco experimentales, pero de repente hemos tenido huertos escolares en colegios donde puedes enseñar a los chavales desde pues, tipos de alimentación, programas contra la obesidad, mejoras en la salud de cada uno de ellos, con lo cual, bueno, pues se pueden hacer vínculos con muchos ámbitos y al final son historias transformadoras. Y eso, pues al final funciona muy bien en la prensa local.
Bueno, la guía de entrevistas de cambio climático, hemos contado con la financiación de la Fundación Europea del Clima. La han elaborado periodistas en activo. Abel se ha encargado de la parte de televisión, Óscar, otro compañero de radio, y Ana Carlos, que es una compañera que trabaja en prensa local en Salamanca, del tema de la prensa. Y lo que hemos intentado es que los periodistas que trabajan en otras secciones tengan siempre en mente una pregunta de cambio climático. Como el trabajo que tenéis que hacer es sobre entrevistas, la podéis descargar desde nuestra página web, apiaweb.org. Tenemos ahí una pestaña que es la guía de cambio climático, que ahora Luis os va a ir explicando cada una de las secciones. Y lo que intentábamos es que al final la realidad de un periodista, nos gustaría que poder hacer los reportajes con tiempo, tener medios, tener, bueno, pues mucha disponibilidad, pero la realidad es que a lo mejor compañeros pues de la sección de economía se tienen que hacer 3 piezas en un día, tienen que ir corriendo de un sitio a otro, hacer llamadas, no les da tiempo a profundizar en los temas y por eso la guía les puede ayudar, porque cuando van a hablar con alguien de la cerámica, pues alguien que os va a pasar por primera vez, tienes que entrevistar a un empresario sobre la cerámica, dices, ¿y esto qué tendrá que ver con cambio climático? ¿Y por dónde lo cojo yo? Bueno, pues aquí tenéis algunas claves. Os hemos sugerido preguntas también para que, bueno, pues podáis analizarlas. Os hemos puesto el contexto y yo creo que ahora Luis os puede dar más información de la guía. Si tenéis alguna pregunta, en algún momento nos paráis, nos decís, y si no, pues seguimos. Gracias. Favor. María, ¿cómo los has dejado? Madre mía. Le estaba preguntando yo a Hugo, digo, Hugo, ¿puedo decir que descarguen la guía? ¿Dónde la pueden encontrar? Y claro, como ella es la presidenta, ya lo suelta ella. Y dice, sí, ahora a ver, lo que yo tenía relacionado con la guía, pues no sé cómo lo voy a contar, que sí sé, no os preocupéis. Soy Luis Guijarro y soy el secretario general de APIA. He pasado dentro de la junta directiva, he pasado por todo. Al principio somos 7, pero teníamos uno siempre de reserva, 8, y entonces le llamábamos el 8º pasajero, como alguien. Y yo empecé siendo el 8, el 8º pasajero. O sea, que imaginad si se puede evolucionar aquí, que he sido de todo. Pero bueno, ahora soy secretario y hago periodismo ambiental, que es lo que me gusta desde hace 35 años. Cuando existía María en la parte de formación y de especialización, tenéis una suerte increíble al contar con Hugo Domenet, vuestro profesor, con Abel, otro profesor, que os van... No os peloteo, porque es que nosotros vamos por muchas universidades y la ausencia del medio ambiente en la formación ambiental es tremenda. Entonces, cuando encontramos joyas así, pues nos volcamos, pedimos colaboración, venimos a dar charlas, porque a nosotros nos interesa, y es que es el momento. Si me estáis observando lo que estoy haciendo, he hecho las fotos, yo ya lo he subido a Twitter, a Instagram me tocará luego, voy tomando las notas, porque luego lo tenemos que subir a la web, y es que en el momento que salgáis de aquí, es así el trabajo. Nosotros teníamos becas con EFE, con La Vanguardia, en sus inicios con Telemadrid, con mucha gente, ¿no? Y las pruebas, para acceder a las becas, pues se les hacía una prueba, que escribiesen algo y no sé qué, y luego fue cambiando el tiempo. Se pide que la gente sepa grabar, que sepa editar, porque es que hoy el trabajo que nos corresponde hacer es ese, el hacer el todo. Tenemos ahí un gran amigo, luego, entre comillas, enemigo, que son las redes sociales, que tenemos que combatir contra ellas para realmente dar información, que nosotros demos información, y ahí está el sentido de esta guía, la guía de entrevistas sobre cambio climático, sobre todo para los compañeros y compañeras que seréis en un futuro, o muchos y muchas que ya estaréis trabajando en ello, que tenéis que hacer por la mañana la inauguración de un centro comercial que hace un alcalde, a mediodía la presentación de un libro, y luego resulta que de los temas que ha mencionado María, de los que va a hablar luego Abel, por ejemplo, lo del naranjo es impresionante, que no se haya visto, eso no se ha visto nunca, ¿no? Al mismo tiempo la floración y el fruto, ¿no?
Entonces, alguien ha llamado y al responsable o la responsable del soporte en el que estáis trabajando le parece curioso, oye, esto del cambio climático, ay mía, yo ese tema no lo controlo, no lo domino, pero tenemos nuestra guía, apiaweb.org, ahí la podéis descargar. Entonces, en la guía buscamos... hicimos una botonera con 11 ejes temáticos más una introducción y un glosario. Entramos en cada uno de ellos, en lo que queramos, dentro de industria, de ciudades, de urbanismo. En este caso sería biodiversidad, que lo contemplamos por el tema del naranjo que os he dicho antes. Y que estáis trabajando en el soporte prensa escrita o online. Ana Carlos te dice cómo trabaja ella, qué ha hecho, a qué gente ha podido entrevistar y encuentras incluso las fuentes de donde ha sacado esa información. Con lo que en un momento podéis hacer una pieza de lo que sea, incluso para redes sociales, y además va documentada. Que trabajáis en el soporte radio, pues 3/4 de lo mismo. Y luego que es en el de televisión, que eso os va a insistir ahora más a Abel, pues encontráis la forma de hacerlo. Insistimos siempre en lo que ha dicho María de llevar siempre una pregunta de cambio climático, y es que todo esto hay que cambiarlo, hay que darle una vuelta, que ya estamos en ello. Ayer cuando estuvimos con el director del periódico Mediterráneo, nos sorprendió porque dice que sí que tienen sensibilidad por los temas de medio ambiente y cambio climático, pero es que no voy a destripar lo que os va a contar Abel luego. Han pasado muchos años y todavía cuesta que esta información entre. Porque si tenemos que competir con un acontecimiento deportivo, con que la hija de Belén Esteban ha aprobado una oposición, o cualquier cosa que os podéis imaginar, es que la verdad que es complicadísimo. Y luego con las redes sociales, que en TikTok o Instagram cuentan una historia que le ha contado, imaginaros si el que se lo cuenta es un negacionista o una negacionista, y entonces para contrarrestar eso y con la inmediatez que ha tenido y con lo que se ha movido, pues ahí estamos, o sea, todos nosotros y nosotras, para, con información, manejando la guía, poder hacerlo. ¿Por qué elegimos los ejes de economía, ciudades, urbanismos, agricultura? No los voy a leer todo, porque nos parecían interesantes. Lo ha apuntado nuestra presidenta antes. El cambio climático ya es transversal. Hace muchos años, pero otra vez lo de hace muchos años, es que como ya soy tan viejo, todo lo que hablo tengo que decir antes, hace muchos años. Pensábamos que necesitábamos una sección de medio ambiente, porque encajábamos en sociedad. Y esa era nuestra lucha, pero luego hemos ido evolucionando y todo lo que ha ido contando ahora María, y nos hemos dado cuenta que el medio ambiente y sobre todo el cambio climático que está aquí, que está ahora, la transversalidad que tiene influye en cualquiera de las secciones, por eso las tomamos todas. Nos gusta especialmente el tema de deporte porque necesitamos ganchos, o sea, necesitamos que no sea titular, por ejemplo, que los jugadores de Real Madrid, cuando tienen que ir de Madrid a Valladolid, vayan en un avión privado. Nos dicen el otro día, es que eso en cuanto a organización es muy complicado. Mira, os las apañáis, nosotros también organizamos cosas y organizamos la organización. Cuando tienes un tren que te lleva en una hora, 1 hora y 5, 1 hora y 10. Entonces, cualquier gesto que puedan hacer ellos es importantísimo. Leímos hace poco que hay una prueba deportiva en la que descargan con un helicóptero a los deportistas en lo alto de una montaña, los ponen a correr y dices, vale, por ejemplo, el deporte y la naturaleza, pero eso lleva un impacto asociado y además en el que llegan cantidad de coches, llegan cantidad de autobuses, no hay aparcamiento, todo eso influye. Porque, por ejemplo, ya seáis del Valencia, del Castellón, del Villarreal, del Real Madrid, cuando nosotros hacemos pruebas en la universidad y decimos cómo puede influir, por ejemplo, el cambio climático en el fútbol, en un acontecimiento deportivo, y automáticamente se nos van al césped, que el césped tiene agua, o sea que la nave espacial esta que han hecho en la Castellana, que la habéis visto en imágenes, pues tiene el césped que han puesto, que sube, que baja, que se va para un lado para que se refrigere, y lo dicen que es sostenible. Y todo el mundo va hacia ese tema, y sin embargo, por la transversalidad que mencionábamos antes, puedes hablar de cantidad de cosas relacionadas con ese deporte
y a su vez con el medio ambiente y el cambio climático. ¿Cómo llegan 90.000 personas a un estadio de fútbol, 60.000, 50.000, me da igual la capacidad del estadio? Pues o llegan en transporte privado, con lo que necesitas aparcamientos, o llegan en transporte público. Movilidad sostenible, ya hay un tema. Todo esto lo digo para cuando habléis con los jefes y las jefas que tengáis, que veáis cómo se les puede colar. Entonces, esto de los jugadores, es que hace mucho calor y yo con ese calor no juego, necesita que el edificio esté climatizado. El espectador que paga una pasta o el socio o la socia que pagan una pasta por estar viendo ese partido de fútbol, no quieren pasar calor tampoco. Entonces, en este caso, que han hecho una remodelación increíble, vamos, como aquel que hizo un nuevo estadio, en el caso del Bernabéu, pues han tenido que gastar muchísimo dinero en reunir todas esas condiciones, porque si no la gente no va y ellos necesitan gente que vaya para luego comprar camisetas. Los partidos, la televisión manda y las redes sociales y ahora, bueno, a los Netflix y todas estas historias, estos canales que han surgido, se hacen por la noche. Hay que iluminarlo, ya tenemos ahí lo del gasto energético. Esto simplemente son pistas y por lo que os decimos que elegimos el tema de deporte. Entráis en la web apiaweb.org, bueno, guía de cambio climático, que vais a ver, os vais a encontrar con esto, que vamos, que es lo que quiero decir luego al final. Entonces la descargáis. Tenemos los 13 bloques, que podéis entrar en cada uno de ellos según el tema que os haya correspondido ese día. O, por ejemplo, para la prueba que tenéis hoy, pues podéis entrar en Cultura, que lo tenemos recogido también, y ver ahí cómo transcurre y cómo sucede. La guía es totalmente interactiva, tiene 7.200 elementos interactivos. Es que imaginaros, la Fundación Europea del Clima, que ha dicho nuestra presidenta antes, nos hace este encargo, oye, vosotros tal, podéis controlar esto, podéis hacerlo, nos interesa mucho el tema local, el de proximidad, y dijimos, sí, bueno, ¿y ahora cómo concentramos todo eso en lo que nos han pedido? Pues hicimos las 3 partes, ¿no?, de prensa, radio y televisión. Cuando digo prensa es en los 2 soportes, soporte papel y online. Y como tenemos gente tan buena y tan preparada en Apia, porque si no, no serían de Apia, o sea que o estáis preparados o en un futuro no entráis en Apia, mentira, si hacéis medio ambiente vais a entrar seguro. Y entonces Abel, que tiene 28, nos dijo anoche, bueno, 30 años de experiencia en televisión. Ana Carlos, que bueno, en los periódicos locales, sobre todo del área de Salamanca y de Castilla-León, una experiencia increíble. Y Óscar con el tema de la radio, y además aportó la otra variedad que tenemos ahora en radio, los podcasts. Entonces también hizo mucha información sobre ello. ¿Vale? Ellos todo lo hacen, pero luego a todo lo que se refieren, a todas las fuentes que utilizan, lo tenemos linkeado. Desde cualquier parte de la botonera podemos acceder directamente a lo que hemos elegido, pero luego, dentro de lo que se cuenta, está linkeado pues, para que nos lleve a un artículo que se hizo en ese momento, para que veáis un ejemplo, un programa de televisión, lo que sea. Las fuentes, 3/4 de lo mismo, te lleva a ella y además pinchas y tienes el contacto. Y el contacto que hemos puesto es el de la persona que nos puede ayudar. Para el tema que estamos haciendo. La comunicación del cambio climático en los medios de proximidad, la entrevista con perspectiva política para un periodismo centrado en las soluciones, lo leo así rápido porque es un informe que se ha hecho a través del Observatorio de Cambio Climático, que está al principio, donde se recoge ampliamente todo lo que es el tema del cambio climático en los medios de comunicación. Bueno, ya este es antiguo, ¿no?, porque el que se presentó la semana pasada. Este se hizo para la guía, ¿vale? Se hizo para la guía. Entonces, es el desarrollo de la guía, pero como se hace ya en la universidad, con citas, o sea, estudios, etcétera, etcétera, que vosotros sabéis que cuando estás haciendo algo, si pones todo eso rápidamente te lo echan para atrás porque hay que concentrarlo, en el soporte que estemos hay que concentrarlo. Pero, La entrevista que era el fenómeno. Claro, y a raíz del informe ellos han insistido en buscar la entrevista como género, porque para ver cómo funcionaba el tema de cambio climático en la entrevista. Por eso, dentro de la guía, sugerimos las preguntas. Lo que ha dicho María de Abel, de siempre llevo una pregunta sobre cambio climático en el bolsillo, eso está fenomenal. O sea, imaginaros que ha dicho María,
buscar otras fuentes y tal, pero luego cuando estéis con alguien de la administración o algún político o política y que de pronto le dices, me parece muy interesante este centro comercial, pero ¿dónde va sus aguas cuando se vayan a vertir? Verter, entonces ¿a qué río van a llegar? Y el cambio climático va a hacer que te gastes mucho en calefacción, esa persona se va a quedar descuadrada. Entonces, a partir de ese momento ya le has generado una inquietud para que su gabinete de comunicación le cuente cosas de cambio climático, pues si aparece otro Abel de turno por ahí y le pregunta sobre este tema. La guía la hemos hecho en los 4 idiomas cooficiales, o sea, recogidos en España. Sabemos que tenemos más idiomas, pero nosotros nos tuvimos que ceñir a ello, que es castellano, catalán, euskera y galego. Muy importante que las personas que han hecho esa parte de la guía, la traducción, no acudimos a una agencia de traducciones de estas. Hemos acudido, como en APIA somos 220 personas, pues tenemos periodistas que cada uno, y además trabaja en ese idioma, pues cada uno la ha traducido. Porque ¿qué nos pasó con el caso del galego? Que si lo traducías tal cual, nos decía, ¿cómo se llama el nuestro? Cristóbal, que se me va el nombre. Si dice Cristóbal, es que al traducirlo, o sea, te metes en el Google o haces una traducción que te pueda hacer cualquier empresa, pues se perdía. Pero como él es el que está trabajando, además trabaja en un periódico, él sabía qué sentido tenía que tener e incluso darle el cambio que había que hacerle. Con lo que, tanto en castellano como en los otros idiomas cooficiales, pues tiene muchísimo sentido porque está hecho siempre por profesionales. Y bueno, yo creo que hasta aquí mi parte. Daros las gracias por venir, que tiréis de vuestros profesores. Nos han enseñado las instalaciones que tenéis aquí abajo de televisión y todo eso. Darle uso a todo ello. Las redes sociales están ahí. Hay que apostar duro y fuerte por la información, porque si no nos comen el terreno. Nosotros el año pasado hicimos un curso con la Universidad del País Vasco en la Escuela de Verano e IOBE, y llevamos a muchos youtubers, instagramers, etcétera, y la verdad que luego empezabas así a arañar un poco, y sobre todo cuando hacíamos determinadas preguntas y dices, madre mía. Lo malo es que luego el resto de la sociedad los va a meter como que son comunicadores, bueno, ellos se definen como creadores y creadoras de contenido, y nos van a meter también en el lote a nosotros. Y nosotros no, nosotros intentamos hacer nuestro trabajo bien. Porque no os voy a contar las anécdotas, o si se la cuento. ¿No se la cuento? No, le dice para que no me enrolle. No, pero es que les hacías preguntas de las fuentes que utilizaban para hacer esos contenidos y entonces dice, madre mía, mal vamos. Por eso, insistir en lo que ha dicho nuestra presidenta al principio, especializaros. Y si os especializáis en medio ambiente, mejor, o sea, a la universidad se lo decís, se lo pedís, y aquí tenéis 2 ejemplos de profesores que van a estar encantadísimos de crear contenido para los programas que se puedan hacer. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer al Departamento de Comunicación, a Xavier Marzal, a Laura Alonso, pero sobre todo a Hugo Domènech, que nos haya encajado en este seminario la presentación de la guía de entrevistas de cambio climático y, por tanto, muchas gracias, Hugo, ¿de acuerdo? Después, como ha dicho Hugo, sí que hay algunas caras conocidas por aquí y otras por conocer. Yo tutorizo algunos TFG, sobre todo de reportajes, y ya os lanzo que si llegado el momento de queréis hacer un reportaje como trabajo final de grado, lo hacéis sobre algún tema de temática ambiental, yo estaré súper encantado de tutorizarlo, y además, como es mi especialización, pues seguro que nos saldrá abordado a todos y a todas las que queráis realizarlo, ¿vale? Después, como soy profesor y estaba aquí detrás, yo salgo mucho al campo, ¿de acuerdo?, a la naturaleza, y me encuentro 2 momentos diferentes, que es la naturaleza en invierno, que es silenciosa, y la naturaleza en primavera, que es agradablemente ruidosa, ¿vale? Entonces,
sí que os agradecería que os pusieseis en modo naturaleza de invierno, ¿vale? Un poquito. Mi intervención de final, os he traído vídeos y fotos para hacerla un poco más amena, porque yo soy el último y el cansancio ya llega, entonces a ver si lo consigo, va. Bueno, yo trabajo en Apunt Media, en la Televisión Autonómica Valenciana, que ya sabéis que tiene unos 6 años de vida, y soy ahora mismo periodista, de información ambiental especializado en medio ambiente. De hecho, ahora empiezo a colaborar en un nuevo programa que se emite de lunes a viernes en la televisión, que se llama La Vía Verda, que es un programa magazine de reportajes y tiene secciones entre la 1:30 y las 2, ¿vale? Empiezo a colaborar, pero sigo siendo un periodista generalista adscrito a la edición de los informativos de la noche. Tenemos 3 ediciones, la edición de mediodía de las 2, el informativo de las 2, el de las 9, donde estoy yo, y después los del fin de semana. Bueno, pues, ¿dónde informamos sobre cambio climático y otras noticias? Pues lo hacemos en lo que nosotros llamamos las 3 ventanas, que nació así Televisión Valenciana, en las 3 ventanas que es en televisión. Esto es una foto del plató de Burjassot, en radio y en la web. En un principio, cuando empezamos, los periodistas nos dedicábamos a cubrir la información en las 3 ventanas y atendiendo a las 3 maneras de redactar para cada una de los medios. Ahora yo me dedico solo a hacer televisión, pero también radio, ¿vale? Entonces, estrenamos en su momento la nueva web, pero seguíamos sin una cosa que es muy importante para los periodistas ambientales, sin pestañas en nuestra web. Y era una televisión que había nacido hace poquito, ¿de acuerdo? Es decir, esto desde hace ya muchos años los periodistas ambientales pedimos que tener una sección, un botón, que no sea ese gran contenedor como es la sociedad, ¿no? Donde estamos englobados. Bueno, y aparte, a base de pelear, porque yo he peleado personalmente mucho para conseguir pestañas, esta es, bueno, esta es nuestra web. Bueno, y no teníamos relacionado todavía ninguna pestaña relacionada con el medio ambiente y hemos conseguido, si entráis, es que no lo encuentro, en fin, vale, que hay una que se dedica ahora justamente a lo que es sociedad. Nuestra pestaña de sociedad. Bueno, pues lo conseguimos, aunque estamos como su pestaña dentro de sociedad, pero lo hemos conseguido. Un medio de comunicación nuevo, como Apunt, 6 años, y en su momento mi pelea y la pelea de mi compañero Félix Tena fue, oye, cuando la gente entre dentro de nuestra web, que encuentre una pestaña donde encontrar todas las noticias sobre medio ambiente, cambio climático, naturaleza. Bueno, pues nos han hecho un poco de caso y seguimos estando dentro de sociedad, pero tenemos ya un poco más de visibilidad. Y nosotros, ¿cómo informamos sobre los contenidos de cambio climático, los contenidos ambientales? Pues con mucho ánimo y sin desfallecer, porque como en su día dijo nuestro colega Miguel Delibes de Castro, que es el hijo de Miguel Delibes, el escritor de vallisoletano, los periodistas ambientales hacemos periodismo de trinchera, absolutamente. Es decir, tenemos que estar batallando continuamente con los jefes y jefas de redacción, con los editores y editoras de televisión y responsables de todas estas secciones, sociedad, estamos aquí metidos, para que nuestra temática ambiental esté presente en las escaletas de radio, de televisión y en la web. Y esto es una pelea que nos toca hacer a nosotros
desde la trinchera, avanzando, avanzando, avanzando. Y es una realidad que también os tengo que contar. Para meter una noticia sobre la beca que ha conseguido o que si Julio Iglesias vuelve a tener otro hijo, a la gente de sociedad o a la gente de cultura, esta noticia les cuesta venderla pocos segundos. Yo os aseguro que para meter una noticia de medio ambiente y cambio climático en las escaletas me lo tengo que currar muchísimo. Y todavía, desgraciadamente, en Apun Media, que insisto es la televisión más joven de las televisiones autonómicas de España, seguimos sin tener una estrategia para abordar la comunicación sobre la crisis climática. Y esto, ya sé que es tirarme piedras contra mi tejado, pero es que me da absolutamente igual. Porque tenemos un libro de estilo, que lo podéis consultar también, el libro de estilo de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, que no tiene ni una referencia en esas 200 y pico páginas a la comunicación ambiental, a la comunicación sobre cambio climático. He estado peleando, todavía no lo he conseguido, que la corporación firme o se adhiera al decálogo de CODES, que es el Observatorio sobre Cambio Climático de Comunicación, es decir, tiene ojos puestos en todos los medios de comunicación de España para saber qué cuentan sobre cambio climático y crisis climática. Intentamos que se adhiriera Televisión Valenciana, la corporación, a este decálogo, todavía no lo hemos conseguido y esperemos, bueno, pues en fin, conseguirlo en breve. Y sobre todo, como han dicho mis compañeros, con especialización periodística. Y ahora después os diré por qué es importante la especialización periodística con ejemplos concretos. Bueno, en primer lugar, una cosa que yo dejé clara en la guía es que, vuelvo atrás, yo soy el 90% de mi tiempo periodista generalista. ¿Qué significa? Que cuando yo llego a la redacción, a las 2:30, ahora dentro de nada voy a entrar, no sé qué voy a hacer. Yo llego y la jefa de redacción me asigna un tema y lo empiezo desde cero. Cualquier tema. Cualquier tema que sea susceptible de salir en un informativo se me puede asignar, ¿de acuerdo? Y yo siempre, en cualquier tema, tengo en mente una o dos o tres preguntas relacionadas con la crisis climática. Y os voy a demostrar después por qué es importante siempre llevar en mente, en la mochila, varias preguntas sobre crisis climática. Bueno, con la asignación del tema noticiable se inicia el proceso de producción, es muy importante. En el momento en el que me asignan un tema, la documentación es básica. Hay veces que tenemos poco tiempo, pero con el poco tiempo que tengamos hay que documentarse. Hoy en día es fácil documentarse sobre cualquier tema de forma rápida y en la guía tenéis fuentes magníficas para no caer en la tentación de buscar a fuentes que no sean profesionales, ¿de acuerdo? Y una cosa que es muy importante es, hemos de saber a quién vamos a entrevistar, ¿de acuerdo? Y hoy día también es muy fácil averiguar quién es la persona a la cual vamos a entrevistar. Si hacemos una noticia sobre cerámica y yo sé que tengo que entrevistar al presidente de la patronal, pues antes de entrevistarle voy a ver qué ha dicho este señor sobre crisis climática o qué ha dicho su organización sobre crisis climática. Esto en Google lo tenéis absolutamente todo. Y entonces os pongo ahora algunos ejemplos que van a combinar todo lo que os he dicho. Especialización, van a combinar una pregunta o dos sobre cambio climático que no estaba preparada ni era el tema principal por el cual a mí me habían enviado a cubrir la información, que está relacionado con la industria cerámica, el clúster cerámico, que hoy en día es el que le da vida en todos los sentidos a la provincia de Castellón, ¿de acuerdo? Y ahora veréis por qué. También la regresión de las playas turísticas, desde el temporal Gloria ha habido y no se volverá atrás, un antes y un después con todo el tema de las playas.
Un tema muy importante también en la Comunidad Valenciana, el sector terciario, la agricultura y la pesca, y la temperatura del mar, que justamente ayer, que estaba con María dando una vuelta por el puerto de Castellón, conocí al responsable de la pesca de cerco. Los cerqueros son los que pescan el pescado azul, que es la sardina y el boquerón. Estaban de parada biológica, estaban reparando el barco y les pregunté, oye, ¿dónde están? ¿Qué pasa? ¿Este año qué pasa con la pesca? ¿Dónde están? Y me dice, bueno, pues este año sí que tenemos, no sabemos lo que está pasando, pero este año tenemos la esperanza de que hayan unos grandes cardúmenes de pesca. Y le pregunté por la temperatura del mar del año pasado y me dio un dato que si yo hubiese estado con un micrófono de Televisión Valenciana, pues lo hubiese transformado o en un sumario o empezar la información desde ahí. Le pregunté, oye, ¿la temperatura del mar vosotros la medís? Y me dice, sí, tenemos un sonar y medimos, el verano pasado medimos la temperatura del mar a 40 metros de profundidad. 40 metros de profundidad, eso son varias millas mar hacia adentro. Y nos dijo que la habían medido a 31 grados. ¿Y esto por qué es importante? Porque la boya de Valencia, que es la que está más allá del puerto de Valencia, que es la que mide la temperatura superficial del mar, estos veranos pasados hemos estado hablando continuamente de la temperatura que marca la boya de Valencia porque registraba máximos históricos, 28 y 29 grados. Y los pescadores miden la temperatura a 40 metros de profundidad a 31 grados. Esto es una auténtica barbaridad, ¿vale? Ellos no saben lo que está pasando, la investigación, y sabéis que es lenta, el Instituto Español de Oceanografía, yo creo que nos dará los datos más hacia adelante. Bueno, pues... Pero yo no sé nada de eso, ¿y qué pasa porque está a 31 grados? Ahora lo explico, ahora llegamos. Se me ha olvidado decir que al final vamos a dejar 15-20 minutos para que hagáis preguntas, no a mí, sino a los que hemos intervenido, ¿vale? Bueno, pues la industria cerámica. Es muy importante en la provincia de Castellón, la industria cerámica, pero hay un problema. Modo invierno, ¿vale? Del matorral al gas 50 años después. ¿Habéis oído eso de que, que los montes no se... sobre todo la gente mayor, los montes no se limpian, los incendios forestales? ¿Sabes de dónde viene eso de que los montes no se limpian? Aquí en la provincia de Castellón, antes los hornos funcionaban con matorral. Todos los hornos funcionaban con matorral. Entonces, había gente que se dedicaba a cortar el matorral, el sotobosque, y todo ese matorral se llevaba a las fábricas. Y así funcionaban los hornos. Por eso... Claro, por eso hoy nos suena esto de que no limpian los montes, ¿no? Pero bueno, eso no pasaba en otros lugares de España, ¿eh? Aquí sí, pero en otros lugares no. Bueno, también es porque, evidentemente, ya no se pastorea ni de casualidad. Es decir, hoy encontrar ganado que pastoree es ya prácticamente imposible. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que en 50 años la industria cerámica no ha tenido una transición energética real, porque está utilizando gas desde hace 30 años, y gas barato, que era el gas ruso, ¿vale? Hasta que estalló la guerra. La crisis del gas, que ha sido bastante salvaje con el gas barato ruso, la factura del gas se ha multiplicado por 5, todo esto es crisis climática, ¿eh? Que no se nos pierda de vista. Todo esto es crisis climática, 25.000 trabajadores en la industria, en el clúster cerámico trabajando, significa, atención, el 10,2% de las familias de la provincia de Castellón dependen de la industria cerámica y de que vaya bien. Pero hoy en día el 50% de sus trabajadores está en ERTO o en ERTE y se han cerrado muchas fábricas. Bueno, este es el panorama de la industria cerámica hoy en día. La patronal se llama ASCER, Asociación de Ceramistas. Este señor es Vicente Nomdedeu, que es su presidente, y a mí me han enviado unas cuantas veces a entrevistarle
para que me hable de la factura del gas, para que me hable sobre los ERTES, los ERTOs, en fin, un clásico, ¿no? Evidentemente es lo que tocaba. Y cuando le hice la pregunta de si necesitamos ayuda, que el Gobierno de España nos ayude, porque si no esto es un desastre, yo le pregunté, oigan, ¿ustedes en 50 años por qué no han hecho la transición energética en la industria cerámica para no encontrarse de sopetón con la crisis del gas que ha sobrevenido por una guerra? Bueno, él en aquel momento me dijo, el futuro es el hidrógeno verde. De momento, esto nos llevó a investigar en la televisión y a hablar del hidrógeno verde. Y esto empezamos a atarlo todo, no sé si sois de por aquí, pero seguramente habréis oído, os sonará el tema de la MAT, la línea de la MAT, ¿os suena? Línea de muy alta tensión que tiene en pie de guerra a muchas poblaciones porque son Mazingers de torres enormes que van a pasar por encima de poblaciones, ¿de acuerdo? O la línea de Forestalia, que es la que va a conectar los centenares de molinos de viento que van a construir en todas las sierras de Teruel, o la cantidad de parques fotovoltaicos que van a construirse en la provincia de Castellón. Pues todo eso tiene que ver con el hidrógeno verde que se producirá en el polígono del Serrallo en la ABP, ¿de acuerdo? Pues esta respuesta, que vino de una pregunta que yo la tenía preparada, pero que no era mi objetivo, nos llevó a que el hidrógeno verde empezara a encabezar informativos y nuestras noticias. Por eso es importante siempre, con la transversalidad, tener preparadas preguntas sobre la crisis climática. La guerra de las playas, ese tema es muy chulo. Yo estoy hasta aquí del tema de las playas y de los espigones, porque para mí es bastante aburrido, pero hay que hacerlo porque, en fin, es lo que toca, ¿no? Bueno, esto de la izquierda es una población que se llama Nules, que está, no sé si la conocéis, está al sur de Castellón, hacia Valencia. Ese es el puerto, y esto de aquí es... vale. Esto de aquí son las casas de primera línea que el agua está besándole los pies, ¿de acuerdo? Esta gente está muy desesperada, el faro también le llega el agua, y esta es una población que queda al sur de Nules, que se llama Almenara, que la foto es muy chula porque, bueno, en fin, ha construido sus espigones. Aquí los tenemos, sus espigones. Y al sur de Almenara hay otras poblaciones, y está Sagunto, por ejemplo, que Sagunto ha denunciado a Almenara, al Ministerio, porque la construcción de los espigones les está perjudicando a los que hay en el sur. No sé si sabéis cómo funciona el tema de las corrientes marinas del Mediterráneo. Las corrientes marinas del Mediterráneo funcionan todas de norte a sur. Cuando la corriente marina se encuentra en un obstáculo, un puerto, un espigón, todo lo que queda en el norte se convierte en un gran playón. Playón. Por ejemplo, la Malvarrosa de Valencia, al norte del puerto, es un gran playón. Pero lo que queda en el sur no tiene futuro. Lo que queda en el sur, lo que hay al norte del puerto de Castellón, que es la playa del Pinar, es un gran playón. Lo que queda en el sur, que es Almazora, no tiene futuro. ¿De acuerdo? Entonces ahora, a los políticos, para salvar el turismo, pues están pidiendo construir espigones, ¿no? Por eso, la Albufera de Valencia, que algunos sois de Valencia, y la Devesa del Saler, no tendrá futuro. Lo que pasa es que los políticos, desde mi punto de vista, no son honestos. Porque esto no se ve mañana, ni se verá mañana. Esto se verá dentro de 50 años. Es decir, ellos apretan el botón de vamos a ampliar el puerto de Valencia, ampliemos el puerto de Castellón, pero esto lo vais a comprobar vosotros cuando seáis más mayores, como no tiene solución. Entonces,
las preguntas sobre crisis climáticas incómodas siempre son muy importantes. ¿Y son la solución? Pues como me enviaron a entrevistar a varios alcaldes de localidades de la provincia de Castellón que tenían programas de regresión, pues yo les hice la pregunta, pero os enseño un poco el vídeo primero. No sois de publicidad, ¿no? No, un poquito de publicidad, no la puedo quitar. Y no hay una, hay dos. Es que tenemos que comer. Els efectes són evidents 90 anys després, planes minvants i de fons irregulars. On estem en l'actualitat n'hi havia un carrer, una línia de cases, un altre carrer i una altra línia de cases. I més endavant estava la platja, estem parlant de 100 metres segur. Espigós ja és l'exclamació més antiga per a salvar les platges. Al 95 nous des de l'any 2020. Moncofa continua reclamant-ne i a només han començat a construir-ne 4. El cas d'Ortesa és diferent. La platja nord ha perdut 50 metres en una dècada. Així també esperen aquestes construccions. 3 escollers, 2 que anirien a esta platja, la platja de Morrodegós, i un a la platja de les Amplàries. Escolleres i espigons senten la darrera solució d'urgència per a salvar les propietats públiques i privades de Moramar. Però el canvi climàtic, amb temporals cada vegada més potents, tindrà l'última paraula a un problema greu de difícil solució. Bueno, pues la guerra de las playas. Ahora los ayuntamientos empiezan a denunciarse entre ellos porque construyen espigones. Yo al alcalde de Moncófar le pregunté, en mi pregunta sobre cambio climático, porque la noticia iba sobre espigones, ¿no? Que queremos espigones y tal, y le dije, oiga, ¿esto de los espigones no es un parche? La verdad es que no siempre la respuesta, y más con políticos, te la dan. De hecho, se salió de rositas, pero cuando acabó la entrevista, sí que me dijo, fuera de cámara, me dice, sí, ya lo sé que es un parche, pero yo tengo que dar la solución que me piden los ciudadanos. Así de triste. Entonces, nosotros, con especialización, esto vamos a ser capaces de contarlo, todo lo que os he dicho. Y esto va de tomates y sardinas, porque una pregunta que le hice a este señor, José Herrera, que es uno de los principales productores de tomata de penjar, tomata de colgar de la Comunidad Valenciana, todo lo que produce lo envía a Cataluña para el pan tumaca, ¿vale? Pues la pregunta que le hice, en un momento determinado, nos sirvió para, que no estaba preparada, porque yo iba a hablar de calor, la producción, el calor, ¿vale? ¿De acuerdo? Le hice una pregunta muy concreta y su respuesta nos llevó a que ese día, el informativo de mediodía, yo estaba trabajando en mediodía en ese momento, abriese el sumario del informativo, porque lo que pedían los agricultores después de estos 2 últimos años, que han sido terroríficos, 2 años, me refiero a 2 veranos terroríficos, pues pedían algo que nunca se había pedido.
Pues, ¿cómo te está influyendo la crisis climática en tu negocio de tomates, que eres el principal productor de tomata de penjar de la Comunidad Valenciana? Y me dice, vamos a pedir, este es de la Unió de Llauradors, en la Comunidad Valenciana hay organizaciones agrarias muy importantes, ABA, Unió de Llauradors, y me dice, pues vamos a pedirle a las aseguradoras que el calor extremo entre parte de las indemnizaciones de nuestras cosechas, cosa que hasta ahora, aquí ya sabéis que en la Comunidad Valenciana lo que más fastidia es la piedra, ¿no? las grandes pedregades, ¿no? Y esto es la primera vez que iban a pedirlo, que el calor también forme parte de la indemnización, y esto es una novedad, nunca antes había pasado. Y esto va de pesca ahora. De hecho, en esta noticia, cuando fui a hacerla, me pidieron que el objetivo era el relleu generacional, que la pesca se está muriendo porque la gente joven no quiere acceder al trabajo. Este era mi objetivo, lo que me dijo mi jefa. Relevo generacional en la pesca, ¿vale? Pues yo le pregunté por dónde estaban, qué pasaba con la pesca, y me dijo que habían desaparecido literalmente los grandes bancos de sardina y boquerón de las costas de la provincia de Castellón, que justamente cerca de Columbretes es donde más se pesca estas dos especies de todo el Mediterráneo español, ¿de acuerdo? Y se me había olvidado comentaros que el señor de los tomates, que tenía 16 personas contratadas, yo en el vídeo acabo diciendo que a lo mejor, debido a esta desastrosa campaña, debería meter en ERTO a sus trabajadores. Pues los metió a todos. 16 trabajadores de la empresa por un problema relacionado con un calor extremo. Hicimos seguimiento del tema, que es lo que decía también Luis y María. Hacemos seguimiento del tema para tener una visión bastante más amplia. Vale, y esto realmente fue una sorpresa, ya no tanto relacionada con la pregunta que tenía preparada, sino fue una sorpresa que tiene que ver más con la especialización. Y ahora entenderéis por qué. Porque yo aquí vine a hacer una noticia sobre que la Generalitat Valenciana había decidido que el LIC, el lugar de interés comunitario del Parque Natural del Prat Cabanes Torreblanca, el Prat de Cabanes Torreblanca, que lo tenemos aquí hacia el norte, aumentase su superficie de protección. Entonces acompañamos a biólogos de la Universidad Católica de Valencia que estaban investigando, mirando las praderas de Posidonia oceanica, también los corales, porque tenemos corales en el Mediterráneo. Y cuando le hice la entrevista a una bióloga que está aquí, que después os diré quién es, paré la entrevista cuando acabó de contestarme y le dije, ¿qué? ¿Qué me acabas de decir?
Y eso, el que me acabas de decir, porque a mí me resulta extraño como periodista ambiental, llevó a que iniciásemos el informativo con un sumario de primera sobre esta cuestión que me había dicho esta bióloga, ¿no? Y que, por cierto, no suele pasar, pero bueno, en fin, nos tiramos flores. Después la prensa de la provincia de Castellón y alguna de la de Valencia nos hizo seguidismo con este tema. Els investigadors fan un seguiment de l'estat de conservació del lloc d'interès comunitari del Parc Natural del Prat de Camarles, Torre Blanca. Estudien organismes marins com perissons i petxerines, els peixos, la Posidonia oceànica i la resta de plantes marines que formen galeries a uns albergs de profunditat. Però no tot estan sent notícies positives a l'aire igual. Pues cuando acabó de contestar esta bióloga, yo paré la entrevista y le dije, porque digo, lo que me has dicho yo lo he entendido bien, me estás hablando que hay 28 y 29 grados a 10 metros de profundidad, esto sí que es científico. Lo del sonar de los pescadores no lo es, pero este dato que recogieron estos biólogos de la Universidad Católica de Valencia sí que ha sido oficial, ¿de acuerdo? Y son cifras que la Agencia Española de Meteorología también ha hecho suyas, ¿de acuerdo? Es decir, que lo que me dice nuestro colega el pescador con el sonar ya no es tan científico, es preocupante, pero lo de estos biólogos sí que lo es, ¿no? Entonces, yo ahora les pongo el play. Cuando acabó de contarme esto, continué con la entrevista, pero nada más acabé la entrevista, llamé por teléfono y lo primero que hice es llamar a Joan Carles Fortea, que es el meteorólogo de Apuntmedia, que es colega, y le dije, Joan Carles, ¿me puedes mirar, por favor, alguna cifra oficial en la Comunidad Valenciana, primero, de algún registro de 28 y 29 grados a 10 metros de profundidad? Y me dice, ¿qué? Sí, me ha pasado esto. O sea, hay biólogos que han medido temperatura de 28 y 29 grados y además constatan blanqueamiento de coral, esto que pasa en arrecifes de Australia y tal, ¿no? Pasando aquí en Mediterráneo. Total, que me espero y en media hora me llama y me dice, no, no hay nada. Es la primera noticia que tengo. ¿Quién te lo ha dicho? Pues me lo han dicho esta gente, ¿de acuerdo? Entonces arrancamos el informativo por ahí, ¿de acuerdo? Por esta noticia que era una notición muy desagradable, pero era un notición. Entonces, no lo sé, pero a lo mejor si este tipo de cosas no te chirrían, no mueves a la editora para que arranquemos el informativo de esta manera o no lo aprecias, ¿de acuerdo? Por eso os digo que la especialización es también importante en este aspecto. Porque la boya de Valencia está a 28-29, pero aquí estamos a 10 metros de profundidad. Bueno,
son casi menos cuarto, yo voy a dejar ya, tengo algunos ejemplos más, este es muy chulo, no sé si me da tiempo. Va, voy a contaros este de forma rápida, que esto es muy divertido, ¿vale? No sé si os acordáis de los pingüinos que aparecían en las playas de Castellón, ¿os suena algo? ¿Pingüinos en las playas de Castellón? Pues estaba un sábado ahí mirando el Twitter y tal, bueno, la X, ahora se llama X, y me veo que en medios de comunicación me estaban poniendo que un pescador halló un pingüino en una playa de Alicante. Pingüino, han aparecido focas, ¿vale? Pero son focas atlánticas de las Islas Británicas, pero pingüinos, especie exótica y rara en el Mediterráneo, que ha regresado a la costa para alimentarse. Bueno, pues yo sigo mirando y ya empiezan a darme más pistas. El ave marina quedó atrapada en el sedal de un pescador que la ha devuelto al mar en la misma playa, en la playa alicantina del Albir, la misma playa en la que hace meses un jabalí mordió a un bañista. Es la playa de los horrores, ¿no? Era en esa playa, algo estaba pasando ahí. Las provincias, un pingüino en la playa del Albir, lo han devuelto al mar. ¡Ay! Aquí empiezan a hablar de que es un alca común. Y la gente dice, bueno, pues será un pingüino alca común. Y aquí nos dan más pistas. Todo Alicante, firma Nicolás Van Looy. Esto ya es domingo, va sábado, domingo, y yo estaba preocupado por una cosa. Y es el Mediterráneo, el periódico Mediterráneo, aquí en la provincia de Castellón, nosotros los periodistas lo llamamos la Biblia, porque tiene la verdad absoluta en sus páginas. Y yo decía, si esta noticia llega al Mediterráneo, que llegó, Apun Media hará la noticia sobre los pingüinos. Y claro, yo soy periodista ambiental, estoy en foros de pajareros, estoy en un foro de 600 y pico pajareros, y cuando pasan estas cosas en mi medio de comunicación, me fríen a WhatsApps. Y me dicen, pero ¿qué estáis contando? Entonces aquí se inició el proceso de, esto ya era lunes, lunes. Empecé a llamar a los editores y jefes de redacción y dije, por favor, si hacéis la noticia, no digáis que son pingüinos, que no son pingüinos, ¿vale? Son alca torda, alca común, que es un ave que como nosotros los seres humanos no la vemos porque suele vivir mar adentro, pues no sabemos lo que es, pero resulta que habían habido unos temporales y todas estas aves, de forma excepcional, las habían atraído hacia las costas de la Comunidad Valenciana, donde no estaban acostumbradas a alimentarse porque son atlánticas, y empezaban a morirse. Y aquí empezó la historia la triste historia del pingüino, que afortunadamente en Televisión Valenciana conseguimos frenar. Y esto no lo pongo ya porque si no se nos va a pasar, ¿vale? Las cosas están cambiando porque la información es transversal y la tenemos metida como una mancha de aceite en todas estas partes de la vida, ¿no? Y así que, pues muchas gracias.